Información, eventos, medicina, industria y todo lo que el cannabis transforma en noticia. No todo es humo. No todo es humo. Un podcast informativo con un gusto diferente. Temporada 3. En este episodio de No Todo es Humo, hacemos un repaso de la historia del cannabis y el cáñamo en nuestro país, desde las recomendaciones de Belgrano para su cultivo y el posible desarrollo de su industria, pasando por la prohibición hasta la actualidad legal. Escucharemos a varios referentes del cáñamo, como al ingeniero Gustavo Álvarez, al ingeniero profesor Daniel Sorlino y a Diana Barreneche, abogada y presidenta de la ONG Proyecto Cáñamo Argentina. Finalmente, escucharemos a Javier Muti de la empresa Le Caburé, que nos comenta los desarrollos de maquinaria para cannabis y cáñamo. Encontranos en Instagram, @No Todo es Humo. Escúchanos en Spotify o en YouTube como No Todo es Humo. Todos los 20 de junio celebramos el Día de la Bandera en conmemoración del fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano. Pero la faceta que menos conocemos de nuestro prócer es que fue un gran promotor del cáñamo y estaba convencido de que su cultivo daría prosperidad a la región. La historia del cáñamo en nuestro país es compleja y amplia. Escucharemos varias voces que nos darán un recorrido por la historia y la actualidad de este cultivo. En el caso de Argentina, Belgrano prácticamente dedicó su vida. Yo me atrevería a decir que Belgrano ha sido uno de los primeros activistas canábicos en Argentina. Incluso antes de la Revolución de Mayo, él ya le planteó a la corona poder sembrar cáñamo. Quien nos habla es Gustavo Álvarez, ingeniero ambiental y coordinador del proyecto Oasis Cañamero en Tras la Sierra, Córdoba. Este proyecto se enfoca en colaborar con granjas comunitarias y utilizar variedades de semilla de cáñamo registradas en INASE. El objetivo es realizar mejoras genéticas en 3 variedades de cáñamo industrial, para fibra larga, fibra corta y una tercera con doble propósito. Gustavo nos cuenta que en línea con el pensamiento de la época, Belgrano veía en la agricultura la clave para impulsar la industria y el comercio de la zona. Propuso seguir el modelo europeo, cultivar lino y cáñamo en el país para producir papel, ropa y alimento como una fuente de desarrollo económico. Pero además lo veía también por una necesidad de poder paliar situaciones de hambre, situaciones de más necesidades, ¿no? De abrigos, de papel y demás, que necesita cualquier pueblo, digamos, o cualquier persona para poder desarrollar su vida. O sea, cuestiones básicas, obviamente, pero en eso pensaba Belgrano, digamos. Antes de ser reconocido por diseñar la bandera y por su participación fundamental en nuestra independencia, Belgrano era el secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires y recomendó cultivar cáñamo por sus enormes beneficios. Siendo un gran estratega, sabía lo que ocurría en Asia, Europa y Norteamérica, donde se utilizaba el cáñamo con mucho éxito. Lamentablemente, no había interés de España en estimular el desarrollo industrial de sus colonias, porque pensaban que de ese modo se favorecía su autonomía. Solamente las veían como productoras de materia prima sin agregado de valor. ¿Te suena? Revalorizar la producción de cáñamo aquí en el país por todas también nuestras posibilidades de poder desarrollar también una industria a partir de este cultivo. Entonces yo creo que me atrevo a considerar que Manuel Belgrano fue el primer activista canábico que hemos tenido aquí en Argentina y a quien lo debemos ver también además como una persona sumamente estudiosa, preocupada, también un patriota, ¿no? Porque pensaba en el bien común, a través de este cultivo pensaba en el bien común y no estaba equivocado. El cáñamo tuvo un auge limitado en Argentina, con muchos obstáculos que impidieron su desarrollo. En la década del 50, empresas petroquímicas y farmacéuticas norteamericanas promovieron una campaña mundial contra el cannabis para proteger sus intereses en la producción de fibras artificiales a base de petróleo, y lo lograron a través de la Convención Única de Estupefacientes de los años 60. Sin embargo, la ONU excluyó el cáñamo industrial de esa categoría, permitiendo a muchos países retomar su producción. ¿Qué es la Equenera bonaerense? Es la fábrica que supo tener la plantación de cáñamo más grande de la Argentina. Allí se producía cantidad de textil y había un montón de empleados, pero fue cerrada y prohibida por la dictadura militar. Acá se cultivaba el cáñamo con fines industriales para la industria textil hasta fines de los años 70, cuando se prohibió. Bueno, a partir de ahí se dejó de producir.
La historia del cultivo de cáñamo en Jáuregui se resume en la fundación de la algodonera Flandria y la linera bonaerense por parte del ciudadano belga Jules Steverling. Producían lino, contaban con una central propia de energía, cultivaban 400 hectáreas de cáñamo y dieron bienestar a más de 3.000 obreros y sus familias. Luego de la muerte del fundador y la llegada de saqueadores que buscaban cáñamo para fumar, se produjo la intervención de los militares y el desmantelado de las plantaciones. En 1977, el dictador Videla firmó un decreto que prohibía el cultivo de cualquier tipo de cannabis en el país, incluso el cáñamo, considerándolo peligroso y poniendo fin a su uso en el país. Quedó una cultura arraigada en el pueblo sobre el trabajo textil. Hay muchas familias que en la actualidad se dedican a la industria textil, más como pequeñas y medianas empresas o empresas familiares, pero sobre todo que se fue perdiendo el conocimiento del oficio y sobre todo también la parte de la ilegalidad. Encontranos en Instagram, @NoTodoEsHumo. Escuchanos en Spotify o en YouTube como No Todo Es Humo. Estamos acompañando la cosecha de cáñamo industrial en un campo experimental después de 50 años de prohibición. Nuestra misión es cañamizar distintas industrias de Argentina y la región. Lo que empezamos haciendo es validar 15 genéticas de distintas partes del mundo para entender cómo se comportan y cómo se adaptan a suelo nacional. En abril de este año, en las localidades de Chacabuco, Balcarce y Ferre, se cosechó el primer cultivo experimental de cáñamo después de 50 años de prohibición. La iniciativa se logró gracias a un convenio entre la empresa IHS y la Facultad de Agronomía de la UBA. La coordinación del proyecto se llevó a cabo por el ingeniero Daniel Sorlino del Grupo de Estudio y Trabajo en Cannabis de la UBA. El objetivo principal del proyecto es evaluar las variedades de cáñamo en términos de adaptación al territorio argentino, su rendimiento y las propiedades de sus derivados. Este es un proceso que venimos acompañando, que nos acercó la UBA, nos acercó el ingeniero Sorlino al SENASA, para ver cómo podíamos ir acompañando el proceso de introducción de las variedades que iban a ser probadas. Con la autorización del SENASA y del INASE, la empresa pudo importar genéticas de cáñamo de diferentes regiones del mundo. Este cambio de paradigma, acompañado por las leyes y reglamentaciones, desea promover el cultivo de cáñamo para todos los usos legales con la contribución e innovación de organismos descentralizados y las universidades argentinas. Esta iniciativa pública-privada después de 50 años de una cosecha de cáñamo es muy importante porque el modelo público-privado es el único que nos va a cortar el tiempo por 50 años de prohibición. Para comprender cómo ha sido el camino desde la prohibición hasta su actual cultivo, escucharemos al ingeniero Daniel Sorlino, encargado del último cultivo de cáñamo en Buenos Aires. Daniel comenta los aspectos positivos y negativos de las leyes actuales en materia de cultivos industriales. Sugiere centrarse en las pruebas de campo y en la introducción de variedades de manera escalonada. La actual reglamentación es bastante más permisiva de esa ley, que cambió, pero de todos modos a las universidades nos deja mal porque no hay congruencia entre ley y reglamentación. No tenemos reglamentación, no sabemos cómo va a ser, pero desde el punto de vista de la investigación me parece que hay que pensar un poco más en invernáculo y en campo y en esos sistemas de producción como más allá de que indoor y demás o otras formas, pero después hay que avanzar en todo lo que es el testeo a campo, en todas las prácticas agronómicas que hagan a conformar el rendimiento. Es necesario realizar pruebas de campo para el estudio del rendimiento, porque la introducción de nuevas variedades sin realizar esas pruebas puede generar problemas de adaptación. Por eso la industria del cannabis necesita una seria planificación estatal. De no hacerse, aparece la frustración por no lograrse los objetivos. No sabemos cómo se comportan variedades porque no hay variedades, o sea que introducir variedades. Entonces va a haber que a partir de esas variedades hacer variedades nuestras y en el interín va a haber un montón de tropiezos. Y bueno, hay que tratar de hacer las cosas en forma ordenada y escalonada para que los tropiezos sean los menos posibles, la gente no se frustre y que le dé, como ha pasado con tantos cultivos que se quieren imponer, que andan bien afuera, que podrían ir bien acá, pero después no lo instrumentan bien y termina frustrándose la gente y no quiere saber más nada de hacerlo. Como todo cultivo, debe evaluarse siempre el impacto en el medio ambiente, ya que puede tener efectos negativos en el suelo si no se planifican las rotaciones adecuadas y la incorporación de materia orgánica. Todo monocultivo es dañino.
Si uno hiciese un monocultivo de cannabis, o incluso si uno hiciera cannabis sin planificar bien rotaciones, probablemente el hecho de sacar toda la parte aérea de las plantas de un lote sin que se incorpore nada de materia orgánica en ese cultivo y eso se repitiese cada X años, no le iría bien a ese suelo o iría en contra de ese suelo. Entonces, en la medida que se plantee bien, con rotaciones adecuadas, teniendo en cuenta cómo va evolucionando la materia orgánica del suelo y se plantee un circuito virtuoso, me parece que las cosas van bien. Por eso justamente se considera como una ventaja del cáñamo la fitorremediación de suelos y la incorporación de materia orgánica. Si lo hacemos bien, el cultivo a gran escala de cáñamo traerá enormes beneficios ambientales. Las plantas que hacen fitorremediación pueden tener un impacto muy interesante. No hay otra forma de solucionar los problemas de contaminación en el suelo a ese nivel, digamos, micro, a donde llega una raíz y solo una raíz puede estar sacando esos materiales, que con la fitorremediación. Y el cannabis tiene esta propiedad. La cuestión económica suele ser la limitante a la hora de considerar los beneficios ambientales. Es sumamente importante la inversión en procesos ecológicos como norte de esta producción. Acá tenemos problemas por cuestiones de costos, digamos que en otros lugares están mucho más dispuestos a invertir 2 pesos más para que el proceso sea amigable con el ambiente, y acá por cuestiones de costos por ahí no sé, hay gente que no admite que tiene que darse ese lujo para proteger el ambiente. Los canadienses son un ejemplo maravilloso, cómo en poco tiempo, organizándose con un consejo canadiense de cannabis, planifican cuáles son los objetivos de producción y al mismo tiempo favorecen el establecimiento de las industrias que van a procesar eso. Ojalá se pudiera hacer acá, con esa inteligencia. Encontranos en Instagram, @NoTodoEsHumo. Escuchanos en Spotify o en YouTube como No Todo es Humo. Pero nosotros tenemos que pensar por el resto de personas que sí quieren darle un valor agregado, que sí quieren pensar en artículos, en objetos, no sé, anteojos, todo lo que consumimos de plástico de un solo uso, la madera, los aglomerados, los biocombustibles incluso, con todo el dilema que trae, porque son también alimentos para combustibles. Bueno, es pensar ¿qué necesita Argentina? ¿Qué podemos remediar con eso? ¿Cómo podemos ir haciendo una transición para realmente hacer una matriz productiva más sustentable? Diana Barreneche, abogada y presidenta de la Asociación Proyecto Cáñamo Argentina, nos comenta acerca de la importancia de transformar la producción y darle valor a la cadena de cannabis y el cáñamo, y así no repetir los errores de exportar sin valor agregado. Todavía estamos a la espera de una reglamentación, o sea que el Poder Ejecutivo, la ARICAME, que es la Agencia Regulatoria de Cannabis Medicinal y de Cáñamo, nos diga qué tenemos que hacer para poder probar, para que vuelva el cáñamo a la Argentina, para que podamos transformar esa materia prima, que se entienda que no es un estupefaciente, porque la agencia tiene la razón de ser, porque cuando vos hablas de cannabis medicinal y hablas de la flor, bueno, hay obligaciones internacionales y además estás pensando en pacientes, en el abastecimiento de una calidad de tipo ya sea farma o terapéutico o incluso nutricional. Pero con el cáñamo, cuando hablas de fibra y de grano, no lo requerís. La falta de avances en la reglamentación de la ley de cannabis y cáñamo genera frustración en la comunidad canábica. La falta de coordinación entre organismos y la incertidumbre sobre la voluntad política para avanzar contribuyen a esta demora. Los empresarios y emprendedores del sector temen que no se otorguen licencias antes del fin del mandato presidencial. A pesar de este contexto, hay proyectos que trabajan para incorporar el grano de cáñamo al Código Alimentario Argentino. Porque hay un uso alimenticio del cáñamo muy importante. No tiene cannabinoides, esto lo quiero aclarar. O sea, no vas a tener ni THC, ni CBD, ni nada, sino omega 3, omega 6, omega 9, vitamina E, minerales, aminoácidos, pero no está en el Código Alimentario. Claro. Entonces, imagínate, tenés ahora personas que quieren cultivar cáñamo para hacer alimentos por sus propiedades nutricionales, pero no lo tenemos en el Código Alimentario incorporado. Entonces es otro trabajo que se está haciendo. Diana retoma las ideas de Belgrano sobre la importancia de la industria del cáñamo para mejorar la economía regional y crear oportunidades de trabajo, y de qué manera nuestro país puede ser puntero regional en materia de cannabis y cáñamo.
Aquí vuelvo a Belgrano. Qué lindo sería releerlo y que se cumpliera lo que él quería para este territorio, ¿no? El desarrollo, el progreso, el trabajo. Él hablaba en ese entonces de dejar o la desocupación que había en las ciudades, darles oportunidades en el campo. Hablaba de las mujeres y de los indígenas hace 200 años. O sea, era un visionario realmente. Entonces es un poco pensar qué es lo que queremos, cuál es el país que queremos y la oportunidad que tiene Argentina. Y acá no solo con el cáñamo, sino que, bueno, yo lo planteo a nivel de posición regional de Latinoamérica, en materia de sustancias, porque está bien, el cáñamo no tiene nada que ver acá porque no es un estupefaciente y se puede regular, es un producto agrícola más. Claro. Pero si después vos vas a ir a definir, por ejemplo, algún porcentaje de THC o avanzar incluso en la regulación del uso adulto, lo podés plantear, pero estos son discusiones que hay que llevar a nivel internacional. Argentina podría marcar el liderazgo de eso, si quisiera. Vamos cerrando este recorrido histórico sobre el cannabis y el cáñamo, desde Belgrano hasta la legalidad de hoy. Hablamos con una de las empresas que, aún sin estar inicialmente relacionadas al cannabis, se benefician y pueden crecer gracias a los avances actuales. Somos una empresa metalúrgica, mi socio ya es segunda generación, una empresa que se dedica al mecanizado, matricería y tornería de piezas para terceros. En plena pandemia surgió la idea de la fabricación de máquinas, viendo que se avecinaba una industria y que se iba a necesitar maquinaria que existe, pero bueno, habría que traerla de afuera. Acá producto nacional no había ninguno, así que bueno, empezamos con un primer desarrollo de un prototipo de una peladora. Escuchamos a Javier Muti de Le Caburé, empresa metalúrgica que diseña y fabrica maquinaria para la industria del cannabis. Por el momento tienen máquinas descogolladoras y peladoras. Una vez que logramos tener un prototipo parado, tuvimos la posibilidad de acceder a cultivos, donde fuimos poniendo a prueba las máquinas y viendo mejoras que se podrían hacer hasta lograr la máquina que hoy tenemos. En simultáneo también desarrollamos una descogolladora, también otra máquina necesaria ya para pasar a la peladora, donde la primera saca el tallo, ya una vez sin rama, pasa a la peladora que hace todo el recorte de hoja para tener una flor con menos materia verde, menos clorofila para una mejor extracción, ¿no? Javier nos explica las posibilidades que tienen de crecimiento, tanto nacional como internacional, siguiendo el camino que marca la industria del cáñamo. Actualmente seguimos desarrollando máquinas que se van a necesitar para cannabis y en breve lo que tendremos es para cáñamo, una decorticadora, la cual va a separar la fibra de la biomasa. Esa es una máquina también que se va a necesitar y bueno, que sea nacional, que el productor pueda contar con una máquina nacional y un respaldo, un postventa, creo que también es clave. El pedido de una urgente reglamentación de la ley de cannabis y cáñamo industrial se repite en todas las voces y organizaciones. Todos indican este problema como el más importante que se tiene actualmente y que impide el crecimiento de esta industria y la inclusión en ella de todos los sectores que han participado en su creación. La industria del cannabis en Argentina va creciendo poco a poco, lo que va abriendo nuevas oportunidades laborales también. Hoy en día todos los proyectos que están trabajando con cannabis son todos proyectos de investigación. Lo que se necesita es que se reglamente la ley imperiosamente para poder seguir avanzando. Te pregunto, Belgrano hoy, ¿estaría contento? Información, eventos, medicina, industria y todo lo que el cannabis transforma en noticia. No todo es humo. No todo es humo. Un podcast informativo con un gusto diferente. Temporada 3.